Buenas tardes, bienvenidos a este seminario de UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, titulado Libertad de enseñanza entre derechos, creencias y bienestar del menor. Este seminario es un seminario de investigación que pretende fomentar el debate sobre un tema muy de actualidad, la educación de los menores en el contexto educativo actual. Se enmarca dentro de las actividades que junto con la UNIR realiza FUNCIVA, la Fundación Ciudadanía y Valores. El tema que tratamos es un tema clave de todo Estado democrático, como es la libertad de enseñanza, que es una garantía institucional de la que emanan diferentes derechos, como el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, el derecho a crear centros docentes privados y también el derecho a la libertad de cátedra del profesorado. Para abordar esta cuestión contamos hoy con dos grandes expertos en la materia, el profesor Daniel Pelayo, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, un grandísimo experto en cuestiones como la posición jurídica de los grupos religiosos y también en temas relacionados con la educación en valores y la libertad religiosa de los menores, temáticas que ha abordado especialmente en los últimos años. En la actualidad es subdirector general en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y, por tanto, es un conocedor de primera mano de las políticas públicas en materia de gestión de la diversidad religiosa en nuestro ordenamiento jurídico. Igualmente, contamos con la profesora Elena García Antón de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. La profesora García Antón, durante toda su trayectoria académica, ha trabajado temas que tienen que ver fundamentalmente con la educación en general, en particular con los derechos de los padres y los derechos de los menores a la libertad religiosa. Destacaría sus publicaciones sobre la educación en casa y sobre la formación en valores. ¿Por qué abordar esta temática concreta hoy día en el contexto de la libertad de enseñanza? Si me permiten, muy brevemente y sin ánimo de robar protagonismo a los expertos, a los ponentes en el seminario, quizás sí que convenga recordar, ¿no?, que el tema de la educación de los menores y el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos es un tema clásico en el ámbito de la libertad de enseñanza, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se planteó por primera vez en 1976 de una manera directa a propósito de la educación sexual en las escuelas danesas, que posteriormente, unos años más tarde, en 1993, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos volvió sobre él con el caso Hoffmann contra Austria, un tema de discrepancia entre los padres respecto a la educación religiosa de sus hijos, que afectaba a una madre que pertenecía a los Testigos Cristianos de Jehová, ¿no? Y muy recientemente, en el año 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en otro caso TC contra Italia, pues ha vuelto a abordar de una manera sistemática y global el alcance de los derechos de los padres respecto a la educación de sus hijos desde la perspectiva de la libertad religiosa y el interés superior del menor, por no citar el mediático caso Lauzzi, ¿no?, sobre la presencia de crucifijos en las aulas públicas italianas, que fue pues otro caso, por así decir, emblemático, un auténtico leading case del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este tema. En el ordenamiento jurídico español, desde sus primeras sentencias, el Tribunal Constitucional dejó claro que en el ámbito de la escuela pública no puede haber un adoctrinamiento ideológico de los menores contra la voluntad de sus padres. Este tema fue un tema, yo diría, pacífico durante muchísimos años y a principios de este siglo se planteó todo un debate a propósito de la asignatura Educación para la Ciudadanía como una asignatura obligatoria en el sistema educativo. Todo ese debate dio lugar a una serie de sentencias del Tribunal Supremo, dictadas en el año 2009, que aparentemente zanjaron la cuestión, si bien en los últimos años, sobre todo a raíz de la última reforma educativa, la llamada LOMLOE, de diciembre del año 2020, pues se ha vuelto a reabrir, ¿no?, todo este debate sobre la formación religiosa en la escuela y, de una manera más general, la formación en valores en el ámbito educativo y
en el último año, los últimos 2 años, han comenzado a aparecer en la jurisprudencia muchos casos en los que lo que se ve es una discrepancia entre los padres respecto a cuál es la educación religiosa que ha de darse a sus hijos, y se plantea un debate a propósito de cuál es el alcance del interés superior del menor en este ámbito. Antes de dar pie a los ponentes para que desarrollen desde su punto de vista la temática que nos ocupa, yo les quería hacer una pregunta directa rogándoles que por favor pues, sean comedidos en su respuesta, porque estos temas pues, dan lugar a un debate amplísimo, ¿no? Me gustaría conocer su opinión sobre lo que para cada uno de ellos son los 2 o 3 aspectos clave que debemos tener en cuenta desde la perspectiva de la libertad religiosa del menor en el ámbito educativo. Daniel, si te parece, comienzas tú respondiendo esta cuestión, por favor. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, para mí, aunque sé que estamos ajustados en tiempo, me voy a permitir utilizar 2 segundos para expresar mi sincero agradecimiento a la organización, a la universidad, a la fundación y especialmente al profesor Miguel Rodríguez Blanco por permitirme o por invitarme a participar en este seminario, pero sobre todo a Elena García Antón por compartir con ella, que también soy plenamente consciente de que es una gran experta y hemos hablado previamente de ello, así que va a ser un verdadero placer poder departir un debate sobre las distintas posiciones y las distintas cuestiones que debemos tener en cuenta, y sobre todo por cederme la palabra en primer lugar. Muchísimas gracias. Y ya atendiendo a la petición del profesor Rodríguez Blanco, pues yo en realidad cuando afronté este seminario utilicé, y por eso también agradezco el título del propio seminario, porque creo que da la clave de elementos fundamentales a tener en cuenta, sobre los que me voy a centrar y voy a intentar ser muy esquemáticos. Libertad de enseñanza, que es el primer término que aparece. Bueno, pues aquí en realidad nos sugiere la necesidad de entrar a debatir sobre el binomio derecho a la educación y libertad de enseñanza, que aparece especialmente reconocido en la Constitución española, en el artículo 27, y que, bueno, es, yo creo que, digamos, un entendimiento asentado por la doctrina, que es una fórmula que es superior, digamos, posiciones inicialmente o históricamente irreconciliables, y tiene una posición en la que la libertad de enseñanza y el derecho de educación se recogen ambos con plenas garantías. Y desde esa perspectiva yo pongo mi punto de vista, que es cuando profundicemos en el debate sobre libertad de enseñanza o derecho a la educación, pues yo creo que tenemos que tener en cuenta que la educación se configura en el ordenamiento jurídico español constitucional como un servicio público. El segundo elemento, que es entre derechos, pues esto nos llevaría efectivamente a esta interesantísima discusión o debate que ha puesto encima de la mesa el profesor Rodríguez Blanco, que sería ver en este caso cuando surgen elementos conflictivos, porque en la última sentencia, la de 26 del año 2024, el propio Tribunal Constitucional lo dice, es decir, si no hubiese un conflicto en el ejercicio del derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa conforme a sus propias creencias de sus hijos, pues el derecho se aplicaría de una manera directa. Ahora, la cuestión es cuando existen posiciones que hacen necesario buscar el equilibrio o bien la interacción entre 2 derechos o 2 personas que están ejerciendo su mismo derecho. En este caso, mi punto de vista, en este caso, o digamos el elemento fundamental sobre el que quiero iniciar sería el hecho de considerar el derecho de los padres como un derecho de convicción, es decir, esto en este caso está muy vinculado con el ejercicio de su libertad ideológica y religiosa. Y ahí surge la aplicación en el ámbito de esta situación conflictiva del interés superior del menor. Y aquí se recogen esos 2 elementos, creencias y bienestar, que es con el que finaliza el título, ¿no? En el cual seguramente vamos a tener un interesante debate sobre cuál es el interés superior del menor. Yo, en este caso, el punto que dejo encima de la mesa es que en el constitucional en lo que se fija es el interés superior del menor en la formación, en la libre formación de su conciencia, lo que incluye el ámbito de la libertad ideológica y religiosa. Y por eso hay 2 elementos que también quiero resaltar antes de comenzar, que serían esa condición de servicio público conlleva la neutralidad
en el ámbito educativo como servicio público, y también a tener en cuenta a la hora de priorizar el interés superior del menor. Y luego, por supuesto, tendríamos un segundo elemento, que sería lo que pone de manifiesto los votos particulares de los magistrados al hablar de esa posibilidad de que se esté fomentando una laicidad negativa a sensu contrario de la laicidad positiva, que yo, como punto de reflexión, pues lo que dejo es el hecho de que cuando analicemos cómo se configura el ordenamiento jurídico español y su desarrollo orgánico, pues nos daremos cuenta de que existen elementos para facilitar la convivencia, para el ejercicio de los derechos fundamentales, en concreto el de la libertad ideológica y religiosa, y no se trata de excluir del ámbito educativo todo ejercicio de derecho fundamental y en concreto de la libertad religiosa. Muchas gracias, profesor Pelayo. Me quedo con algunos titulares: servicio público, binomio libertad de enseñanza, derecho a la educación, neutralidad de los poderes públicos y esa profunda conexión entre el artículo 27 de la Constitución, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, con el artículo 16, la libertad ideológica, religiosa y de culto. Profesora García Antón, por favor, elementos clave que deberíamos tener en cuenta. Bien, pues antes de comenzar, evidentemente, quiero sumarme muy rápidamente a los agradecimientos tanto a la Universidad, a la UNIR, como al profesor Rodríguez Blanco por la invitación y por el honor de tener también a mi compañero de mesa aquí, que sin duda vamos a disfrutar y vamos a aprender de este debate. En mi caso, evidentemente, me sumo, por supuesto, a todos los elementos que acaba de decir Daniel, pero en mi caso, ya que tuve la suerte y la oportunidad de hacer una tesis sobre derecho comparado, de todo lo que pude ver y fijándome mucho en Estados Unidos, hay una teoría del juez Scalia del Tribunal Supremo que a mí me ha ayudado mucho a poder entender todo lo que tiene que ver en torno a la enseñanza del menor. Y ahora es la que voy a intentar explicar muy rápidamente. ¿Por qué? Porque el menor por sí solo pues no puede aprender, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los conflictos, por al fin y al cabo estamos aquí por los conflictos que se dan en el ámbito de la educación y de la enseñanza, es ver cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para poder llevar a cabo una solución en la cual verdaderamente lo que confluya tanto por parte de los padres como por parte del Estado, donde los dos tienen que llegar es al interés superior del menor. Entonces, el juez Scalia lo que plantea, por un lado, son que los derechos de los padres y los derechos de los menores, tanto el derecho a libertad de religión ideológica, tanto de los menores como de los padres, junto con el derecho a la educación de los menores, junto con el derecho de los padres a escoger la educación conforme a sus propias convicciones personales, que no se tienen que tomar de una manera separada, sino lo que ellos llaman son los hybrid rights, es decir, derechos híbridos, derechos aliados, de tal manera que cuando los padres quieran ejercer su derecho a educar a sus hijos, véase cuando piden una acomodación, cuando piden una dispensa para no cursar una asignatura o porque se lleva a cabo una asignatura alternativa, o cada uno de los conflictos, que cuando haya que valorar los derechos de los menores, de los alumnos y de los padres, en vez de hacerlo por separado, lo hagan juntos como derechos aliados. Y además es importante también destacar que el derecho de los padres no se ejerce frente al derecho de los hijos, sino que se ejerce frente al Estado, frente a la autoridad educativa, frente al colegio en unas circunstancias, etc. Y luego, por el otro lado, por parte del Estado, porque de ahí es donde tiene que haber un equilibrio, de la misma manera no cabe ninguna lugar a duda, ninguno de los estados, ni en Europa, ni en Estados Unidos, Canadá, donde se cuestione que en materia educativa el sistema de enseñanza, el sistema educativo, la competencia la tiene que tener el Estado. Lo que ocurre es que también en los distintos marcos constitucionales, a través de principios, se tiene que ir desarrollando, se tiene que ir configurando ese sistema educativo. Y estos principios, pues, efectivamente son, como es igual en España, el principio de neutralidad ideológica religiosa o el principio de laicidad, pero luego también se debe conjugar con el principio de igualdad y no discriminación, que hay, como hacía el profesor Rodríguez Blanco, referencia a la UCHI, donde tiene que haber también un equilibrio entre los derechos de las minorías y los derechos de los grupos religiosos mayoritarios en cada uno de los estados. Y una vez que se da el conflicto en el ámbito educativo,
lo que se tiene que buscar, como hemos dicho, es el interés superior del menor. Y, bajo mi punto de vista, y ahora lo podremos ir desarrollando, la solución, digamos, más factible y más proporcional es la búsqueda de una acomodación razonable. Por supuesto, tienen que estar las leyes absolutamente claras para que los padres, los colegios, etcétera, todos puedan saber cuáles son los pilares de la educación en cada uno de los estados, pero que luego, una vez que se va dando el conflicto, junto también a una aplicación del principio de proporcionalidad, pues que se busque un equilibrio entre el respeto del derecho o los derechos fundamentales de los menores y de los padres y también como servicio público, también la competencia que tiene el Estado, pues tanto para llevar a cabo o determinar cuál es el sistema como las posibles sanciones por no llevar a cabo o vulnerar cada una de esas partes que configuran el sistema. Muy bien, muchísimas gracias. De su intervención me quedo también con algún titular. Uno, la necesaria ponderación entre derechos que confluyen en esta temática que estamos analizando, y un tema que yo creo que también está implícito en su intervención, que es la necesidad de preservar el pluralismo educativo. Creo que en un Estado democrático que tiene una serie de funciones que son garantizar derechos fundamentales y uno tan importante como el derecho a la educación, con un contenido prestacional, de ahí que hablemos de la educación como un servicio público, eso nos debe llevar a dejar de lado la necesidad de preservar ese pluralismo que está presente, y no olvidemos que, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico español pues es un principio, un valor superior del ordenamiento jurídico. Profesor Pelayo, a continuación yo le pediría que realice usted una exposición sobre el alcance de la libertad religiosa del menor en el ámbito educativo, partiendo de la perspectiva del interés superior del menor, un aspecto crucial, como usted destacaba en su anterior intervención. Cuando usted quiera, por favor, adelante. Muy bien, pues muchas gracias. En términos generales, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos tratando de un derecho fundamental de la persona. Entonces, desde esa perspectiva, el ejercicio de la libertad religiosa se encuadra en el ámbito educativo y en cualquiera del resto de los ámbitos públicos en el ejercicio de un derecho fundamental. En este caso, dentro del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, nos encontramos en una posición en la cual el artículo 27.2 de la Constitución española establece como objeto fundamental de la educación el libre desarrollo de la personalidad en el respeto y en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, tanto propios como de terceros. Entonces, creo que la posición del ejercicio del derecho de libertad religiosa en el ámbito educativo, tanto sea del menor como de los propios padres, está bastante claro, es decir, forma parte del propio contenido del derecho a la educación, de la libertad de enseñanza, y por lo tanto es un objeto específico del servicio público. Cuando nos encontramos en esta situación, si hacemos una revisión de la mayoría de las normas que han hecho un desarrollo orgánico del derecho a la educación, vamos a ver que fundamentalmente a partir de la Ley Orgánica de Regulación del Derecho, del Estatuto de los Centros Educativos, desde ahí se establece como objeto, es decir, el propio desarrollo orgánico mantiene ese objeto fundamental, y a partir de ahí va desarrollando el esquema en el que los derechos fundamentales y la libertad ideológica y religiosa es un elemento que cristaliza dentro del propio sistema y dentro de la propia regulación. Decíamos, el derecho a la educación es un servicio público. ¿Qué características tiene? Pues que las administraciones públicas educativas, a la hora de desarrollar la regulación y también la práctica eficiente del servicio, va a tener que tener en cuenta los elementos que aparecen recogidos en la Constitución. Por ejemplo, la homologación de los títulos, la planificación, etcétera. Todos esos son elementos que aparecen dentro del propio texto constitucional y que dotan de ese carácter de servicio público. Pero además va a crear las condiciones para que exista la posibilidad de crear centros docentes por otras instituciones, entre otras las confesiones religiosas, que se enmarca dentro de la libertad de enseñanza, en ese binomio del que hablábamos inicialmente.
para que los padres tengan el derecho a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos. Y luego un tercer elemento que está sujeto dentro del artículo 20 de la Constitución española, pero que es el ejercicio de la libertad de cátedra respecto por parte de los docentes, que es otro elemento propio de la libertad de enseñanza y que hace que a la hora de realizar la actividad docente, la persona que la realiza tiene la capacidad y el ejercicio de su derecho de libertad ideológica y religiosa para desarrollarla, ¿no? Bueno, pues desde esta perspectiva, como decía, nos vamos fijando en los desarrollos orgánicos y lo primero que nos vamos a encontrar es que en todos, incluyendo en la actual ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Derecho de Educación del año 20, establece como finalidad, en este caso, el desarrollo de los derechos fundamentales, que incluye la libertad religiosa, y ese es el derecho que tiene el menor y también sus padres con respecto a la elección de la formación moral y religiosa. ¿Qué nos encontramos además? Que todos los parámetros que se desarrollan, vamos a ver que, por ejemplo, en la actual ley orgánica que regula el derecho a la educación, por abreviarla, ¿no? Nos vamos a encontrar con que hace una referencia expresa al Convenio de Derechos de los Niños y al interés superior de los niños como un elemento a tener en cuenta a la hora de desarrollar el ejercicio, el derecho a la educación y toda su programación. Pero no solamente se queda ahí, sino, como he tenido la oportunidad de expresar también en algunas otras ocasiones, no se trata simplemente de un objeto que se va a concretar en una determinada formación, como hablábamos previamente, por ejemplo, en la composición de la competencia ciudadana y la educación en valores cívicos, etcétera, sino que también tiene que impregnar el desarrollo de la actividad educativa, ¿no? Y desde esa perspectiva, si nosotros nos vamos al desarrollo que se hace, por ejemplo, de los derechos y deberes de los estudiantes de la comunidad educativa y también de sus padres, vamos a encontrar reconocido el derecho de libertad religiosa de los niños, de los padres, y en este caso a desarrollarlo dentro del contexto educativo, y también tenemos el deber de respetar el derecho y las libertades religiosas, ideológicas del resto de los niños. Todo esto evoluciona y se encuentra una serie de elementos que son también muy importantes a la hora tanto de identificar cómo se va a desarrollar esa libertad de enseñanza vinculada al ejercicio de la libertad religiosa, como cómo se va a desarrollar esos términos de convivencia en los instrumentos que se van asentando en las distintas legislaciones y que nos llevan al establecimiento del proyecto educativo como un elemento que nos va a identificar cuáles son el desarrollo, por ejemplo, del ejercicio de los derechos dentro del ambiente escolar, o que nos va a llevar al propio Observatorio de Convivencia, un organismo que depende de la Secretaría del Estado y que en este caso pues realiza esas labores para dirimir problemas de conflictos que puedan surgir, o incluso el regular el establecimiento de normas de convivencia pacífica en el ejercicio de esos derechos fundamentales, y por supuesto pues los propios planes de convivencia que van a desarrollar cada uno de los centros y que en este caso entran dentro del proyecto educativo, que si lo aplicamos en libertad de enseñanza y en la creación de centros docentes por personas jurídicas, es el correspondiente ideario del centro educativo, que también determina cuáles son las líneas en las que se va a desarrollar la actividad pedagógica, educativa, etcétera, de cada uno de los centros. Entonces, yo creo que nos encontramos un contexto en el que el menor y sus propios padres tienen la información para saber cómo se va a desarrollar la labor educativa, y a partir de ese momento los instrumentos jurídicos a los que se puede acudir en el caso de que exista algún elemento que suponga un conflicto o un problema de convivencia. Todo esto, si volvemos al momento anterior, me lleva a decir que en este caso lo que buscaba el Tribunal Constitucional en esta última sentencia era, bueno, lo que estamos buscando es un contexto en el que se impulse las condiciones necesarias o se limiten los obstáculos para que el niño pueda de forma libre autodeterminarse y desarrollar su propia personalidad, uno de los objetos del derecho a la educación. Entonces, ese contexto es el que se considera que es un contexto en el que no va a haber unas influencias que puedan, en este caso, llevar a no una autodeterminación del niño en el libre desarrollo de su personalidad. Y coincido, por supuesto, mucho con la profesora Elena, en este caso, porque los acomodos razonables es uno de los elementos que se han visto como
como una de las soluciones aplicables en el caso de la gestión de la diversidad, vamos a llamarlo así, con un término bastante genérico, desde la perspectiva de sistemas tan referentes como Canadá, ¿no? Y es verdad que la doctrina española ha traído ese concepto del acomodo razonable, y a mí me parece que efectivamente en los supuestos de conflictos hay que buscar un acomodo razonable para el ejercicio del derecho fundamental. Sí que es verdad que a lo mejor podemos hablar de la distinción entre los sistemas, no voy a si es un sistema como el law, si es un sistema más positivista, etcétera, pero yo creo que el acomodo razonable existe en el ordenamiento jurídico español, y es el artículo 9.2 de la Constitución española, que dice que el ejercicio de los derechos fundamentales, para fomentar el ejercicio y la participación de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos fundamentales, se crearán las condiciones y se removerán los obstáculos. Entonces, eso es un ámbito que hace que la cooperación que nosotros conocemos en el ámbito del derecho eclesiástico como una cooperación que se desarrolla a través de acuerdos, no siempre tenga que ser en ese formato tan, perdonadme la expresión, no es que la comparta especialmente, no comparto mi propia expresión, no es tan rígido, sino que nos lleva a la posibilidad de que a través de la normativa se desarrollen esos elementos, o incluso de la resolución de conflictos, que se asienten elementos jurisprudenciales que llevan al acomodo razonable para el ejercicio del derecho fundamental. Entonces, desde esa perspectiva, ya simplemente me quedaría decir que en el último ámbito, que sería la formación religiosa, que es un contenido propio del derecho fundamental de libertad ideológica y religiosa, que se recoge en la Ley Orgánica en el artículo 2, pues la última modificación, pero el resto de las leyes orgánicas que se han sucedido a lo largo de estos 20 años, lo que siempre han tenido es la formación religiosa. La formación religiosa existe ahí, es otro de los elementos que permite el ejercicio del derecho de los padres a la libre formación de sus hijos conforme a sus creencias, es desde la perspectiva de oferta obligatoria y adscripción optativa, y que en este caso, si lo metemos dentro del contexto del ejercicio de un derecho fundamental, para mí es un elemento complementario a la existencia de una competencia ciudadana que permite ver cómo se produce el ejercicio de los derechos fundamentales, y en concreto seguir manteniendo una formación específica en el ejercicio de esa libertad religiosa. Curiosamente, es uno de los elementos, no sé si debatiremos sobre ello o no, pero es uno de los elementos que utiliza el propio Tribunal Constitucional en esta sentencia, ¿no? Pero bueno, no sé si, creo que he intentado hacer una visión general y panorámica, sin perjuicio de que seguramente se me ha podido olvidar algo, y Elena enseguida pondrá el punto sobre ello. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Pelayo, por su exposición. Profesora García-Antón, si adoptamos otra perspectiva, no la perspectiva directamente del interés superior del menor, y partiendo de esa idea de que aquí confluyen varios derechos, la perspectiva más de la libertad de enseñanza, de los derechos de los padres, ¿cuáles serían los aspectos a tener en cuenta para abordar esta cuestión del bienestar, el desarrollo y la formación de los menores? Pues siguiendo también con lo que decía anteriormente, pero para no contrastar, sino como para materializar también todo lo que el profesor Pelayo nos acaba de contar, a mí me gustaría contar 3 casos muy sucintamente de diversas jurisdicciones, es decir, no en España, donde los elementos son los mismos, es decir, todo lo que el profesor Pelayo nos acaba de contar sobre los derechos de los menores, de los padres y las competencias del Estado, como conflictos que muy fácilmente, ahora iremos viendo, se podrían dar lugar aquí en España, como se han resuelto en otros sistemas. Y además, a mí me gusta mucho el derecho comparado porque, como también nos acaba de decir, es muy importante la legislación en cada uno de los países. Entonces, nosotros tenemos, por supuesto, el 9.2 de la Constitución, pero luego hay que materializarlo. Entonces, ahora, cuando vamos viendo en el derecho comparado determinadas situaciones o determinados conflictos, vamos viendo cómo cada país ordena la educación de una manera diferente. O, como decía, es más sensible incluso a la protección de la libertad religiosa de los menores
y de los padres. Entonces, muy rápidamente, para que podamos ir viendo estas diferencias, el primer caso es, o quería contar del caso de la Escuela de Loyola, que fue resuelto también por el Tribunal Supremo de Canadá en el año 2015. La Escuela Loyola es una escuela privada religiosa jesuita y, por tanto, la educación y el ideario de la escuela pues era católico o es católico. En el colegio había 700 padres y una vez que se implementa una asignatura que se llamaba Ética y Cultura Religiosa, que era obligatoria, 630 de los 700 padres le piden al colegio que esa asignatura se imparta, pero desde la perspectiva confesional, es decir, desde la perspectiva conforme al ideario del colegio. Y además, y aquí un dato importante, en Canadá había o hay una ley en la que permite ciertas adaptaciones a los colegios privados para que puedan adaptar los contenidos. La asignatura tiene que ser la misma, pero se permite que los colegios lo impartan conforme al ideario del colegio. Y entonces eso fue lo que planteó el colegio al Ministerio. Y en este caso la ministra no se lo aprobó. Bien, pues entonces, como no se lo aprueba, pues entonces acuden a los tribunales. En primera instancia le dan la razón, en apelación no, y por tanto llegan al Tribunal Supremo de allí. Y allí, en el Tribunal Supremo, sí que le dio la razón al colegio porque consideró que se había vulnerado el derecho de libertad religiosa de los padres. Y ahí me gustaría destacar 4 puntos para que podamos entender cómo llegó el Tribunal Supremo a tomar esta decisión. Y el primer punto del que nos habla la sentencia es la valoración que hace de la libertad religiosa de la escuela, es decir, de la dimensión colectiva del derecho de libertad religiosa, en tanto que también personas jurídicas, en este caso una escuela privada, tiene derecho a desarrollar esa labor de enseñanza bajo un ideario católico. Y además da un paso más porque nos habla de que los aspectos de la libertad religiosa en su dimensión colectiva no se pueden separar de la dimensión individual. ¿Por qué? Porque entiende que los individuos, para poder llevar a cabo las prácticas religiosas, el ejercicio de su derecho de libertad religiosa, necesita de organizaciones donde se pueda ejercer de manera efectiva ese derecho. Y luego, además, entiende que de manera específica en el ámbito educativo, uno de los derechos que tiene toda persona y, por supuesto, todo creyente, es el derecho a impartir y a recibir una formación religiosa conforme a sus creencias. Entonces, valora, como digo, positivamente el derecho de libertad religiosa de la escuela y lo conjuga con el derecho de los padres, porque aquí este es el elemento también importante, porque entiende que son los padres los que le pidieron al colegio y que, por tanto, es el colegio el que se lo pidió al Ministerio. El segundo punto es también muy importante del equilibrio que decíamos también antes entre la potestad que tiene el Estado y los derechos de los padres y del colegio, porque entiende que la asignatura era obligatoria en el plan de estudios, pero se tiene que conjugar o equilibrar con esa ley que también está ahí, que permite las dispensas o de acomodación para impartir las asignaturas conforme al ideario del colegio. Entonces, aquí es donde va a entender el Tribunal Supremo que se vulnera el derecho de libertad religiosa de la escuela. ¿Por qué? Porque entiende que esa visión que tenía la ministra de que únicamente la asignatura se pudiera dar desde la perspectiva secular, entonces vaciaba de contenido la ley que permite las dispensas siempre y cuando los objetivos de la asignatura pues, se pudieran impartir de la misma manera que desde la perspectiva secular. Y entonces aquí entiende el tribunal que es perfectamente correcto que esa parte de la asignatura donde se tiene que enseñar la religión se enseñe desde la perspectiva católica, porque además considera que no se puede pedirle a un colegio católico que enseñe religión católica desde la perspectiva del Ministerio. Y luego además entendía que en la asignatura, conforme habían presentado el plan de estudios del colegio, iban a presentar todos los puntos de vista éticos, pero entendía también perfectamente que a la hora de llevar
a cabo determinadas conductas conforme a la ética y moral enseñada, pues que apoyasen el comportarse, ¿no?, conforme a la moral católica. Y el tercero de los elementos, que es el que tiene que ver también con el derecho de los padres, y además también aquí habla incluso también de los profesores, es que no es un capricho, como realmente muchas veces se dice, ¿no?, o que no es un conflicto, vamos a decir, meramente ideológico, sino que entiende que las creencias religiosas, en este caso del colegio y de los padres, pues que realmente son creencias serias, que son creencias importantes y con la coherencia suficiente como para poder llevar a cabo esta solicitud que se hizo al Ministerio. Por tanto, entiende que imponer también a los profesores que impartan esta asignatura sobre religión y sobre ética desde una posición neutral en un colegio católico, pues que no es conforme o que atenta contra el derecho de libertad religiosa del colegio. Y por último, para poder establecer que se vulneró el derecho de libertad religiosa solicitando que se hiciera desde un punto de vista secular, también entiende, por tanto, que la forma, que a mí eso es también lo que más me interesa a la hora de llevar a cabo acciones cuando hablamos de principios, es al final cómo se materializa todo esto. Entonces, cuando se presenta el plan de estudio, cuando se presentan los materiales, pues los jueces hacen su valoración y entienden que los objetivos se iban a cumplir sobre la reflexión individual, sobre el intercambio de ideas, que eran los objetivos de esta asignatura, y que, por tanto, analizando los materiales, se dieron cuenta, o el Tribunal Supremo consideró que el plan era equilibrado desde la perspectiva religiosa, es decir, el objetivo que se busca desde el punto de vista secular por parte del Ministerio, aquí el objetivo se iba a conseguir, pero únicamente la perspectiva desde la que se iba a abordar era la perspectiva religiosa. Entonces, como vulgarmente se dice, punto para el colegio privado en este caso. Los otros dos casos que quiero contar ya se acercan un poquito más a España, porque son resueltos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero ninguno tiene al Tribunal Europeo de Derechos, no tiene a España como protagonista. El primero de ellos es el caso Zengin contra Turquía del año 2007. En este caso se trataba también de la impartición de una asignatura obligatoria en Turquía que se llamaba Cultura Religiosa y Conocimiento Moral, ¿vale?, que se iba a impartir a lo largo de la trayectoria de educación básica de los alumnos. En este caso, lo que ocurría era que los demandantes, que esto es importante, es la propia menor de 16 años y su padre. ¿Por qué esto es importante? Son padres musulmanes que solicitan que no se imparta a la alumna esa asignatura. ¿Y por qué? Si está en un país como Turquía, si no, aparentemente no tendría, ¿no?, o lo que se iba a enseñar sería el Islam. Pues resulta que lo que se enseña en esa asignatura es, bueno, la enseñanza de las religiones, pero, como luego dirá también el tribunal, mayoritariamente el Islam. Y entonces la cuestión es, ¿y entonces qué es lo que solicitan estos padres? Pues resulta que asignatura obligatoria, que aparentemente era sobre cultura religiosa, sí que permitía una dispensa para los padres, padres judíos, padres cristianos, y también decía que los padres ateos también la podrían solicitar y que entonces se valorará. Pero, por tanto, de ninguna manera se permitía que ninguna familia musulmana pudiera llevar a cabo esta dispensa o hacer valer esta dispensa. ¿Y qué le ocurría a Zengin, al padre y a su hija? Pues que ellos eran también musulmanes, pero ellos profesaban otra corriente del Islam. Bien. Ellos eran alevitas, pues lo que había mayoritariamente, lo que se llama mayoritariamente en la asignatura, era la perspectiva suní. Por tanto, y a mí esta es la clave de esta sentencia y por eso me gusta mucho, lo que va a valorar el tribunal son dos cosas. Son si los contenidos de esta asignatura obligatoria sobre cultura de las religiones era objetiva y era plural, y si los medios adecuados para solicitar la dispensa, esa acomodación, si realmente eran adecuados. Hago spoiler porque en este caso sí que le va a dar la razón a los padres. En primer lugar, cuando hace la valoración el tribunal
sobre si se cumple con el principio de impartir esa enseñanza de forma crítica y de forma plural, pues entiende que el objetivo de la asignatura es correcto, es decir, conforme al principio de laicidad, conforme al principio de neutralidad, entiende que la lucha contra el fanatismo, que es lo que se establece como objetivo de la ley, pues que es totalmente acorde al principio de laicidad y pluralismo. Que además en esa asignatura de cultura de las religiones se diera más atención al Islam, pues que en atención a la realidad social del país en Turquía, donde la mayoría son musulmanes, pues que también se entiende perfectamente que se pueda dar mayor peso en la asignatura al Islam. Aquí ya empieza a entender que precisamente las convicciones también de la alumna y de su padre no son un capricho también, como decía antes, sino que realmente para ellas se trata de convicciones serias, de convicciones coherentes, convicciones fuertes y convicciones importantes que le llevan a poder o que le llevan a solicitar esta dispensa. Ya empiezo a hacer esta valoración y entonces es cuando, en atención ya específicamente al pluralismo de esa asignatura sobre cultura de las religiones, es donde empieza a establecer que hay una ausencia realmente de pluralismo de todas las religiones, en tanto que ni siquiera cuando se imparte Islam se hacía alusión a que puede haber otras corrientes que no fueran la suní. Entonces aquí entiende que el pluralismo educativo no se da, recuerdo que es un colegio público, una asignatura obligatoria. Y en el segundo caso, cuando va a analizar cuáles son, si la dispensa o el procedimiento administrativo para solicitar la dispensa es adecuado, pues lleva a la conclusión que no. ¿Cómo lleva o qué valoración hace para llegar a esta conclusión? Pues el primer punto que establece el tribunal es que cuando una asignatura es obligatoria, lo que tiene que buscar, digamos, a priori es evitar el conflicto entre enseñanzas morales o religiosas que se van a dar en el colegio y las enseñanzas que está recibiendo en su casa por parte de sus padres. Sentado esto, pues entiende, por tanto, que si es una asignatura sobre cultura de las religiones y es obligatoria, pues que entonces tenga que ser obligatorio para todos, para alumnos musulmanes, para alumnos judíos, ateos y musulmanes. Y, por tanto, si se trata, o así en su contrario, si se trata de una enseñanza confesional, es una enseñanza sobre el Islam, pues que entonces que no sea obligatorio. Luego, además, también, y como ninguno de estos dos requisitos se cumple, pues se entiende también que no va a cumplir con el punto de objetividad y pluralismo educativo en la escuela. Y, por último, quiere añadir también el tribunal que, al ser una asignatura obligatoria en la que para poder ser dispensado obliga a las familias a confesar cuáles son sus creencias religiosas, pues que eso también choca o entra en conflicto con el artículo 1 del convenio, con la libertad, el derecho de libertad religiosa de las familias. Y por todo ello entiende que el mecanismo de dispensa no era adecuado y, por tanto, considera que se vulnera el derecho de los padres y de la menor, ¿vale?, que aquí valora el derecho de los dos y le da la razón a los padres. Y, por último, el último caso es el del año 2017, en el que ahora no le van a dar la razón a los padres. El tribunal es el caso Osmanoglu contra Suiza del año 2017 y ahora el tribunal entiende que sí se vulnera el derecho de libertad religiosa de los padres, pero que está justificada esa injerencia en el derecho. Por lo que decíamos, la ponderación de intereses que hay que hacer en cada caso, ¿no? Y aquí es también muy importante ver de qué manera, desde el punto legislativo, está establecido el sistema educativo en Suiza. Los hechos de este caso pues, se refieren a unos padres musulmanes que no querían que sus hijas menores de edad fueran a las clases obligatorias de natación, porque la natación era parte de la educación física. Por tanto, solicitaron la dispensa, la directora del colegio habló con ellos para explicarles que no se la iban a dar y después de no concederles la dispensa, pues entonces los padres no llevan al colegio a sus hijos y, por tanto, les multan, les impone una multa a los padres. Aquí es muy importante el dato de la legislación. ¿Por qué? Porque esas clases de natación, que son parte obligatoria de la asignatura de educación física, la propia ley establecía una serie de acomodaciones. En primer lugar, a partir de la pubertad de las niñas,
eran absolutamente dispensables si se dejaba de ser obligatoria, para que nos entendamos. Y luego, a partir de los 12 años, se establecía también que las clases iban a ser separadas de niños y de niñas, que en la medida de lo posible el profesor iba a ser del sexo de cada uno de los grupos, profesor y profesora, y en última instancia, vestuarios también, por supuesto, separados, y además que si querían las niñas podían ir con burkini. Bien, pues con estos, digamos, antecedentes, ahora el tribunal, como digo, sí que entiende que se ha vulnerado el derecho de libertad religiosa de los padres porque considera que sus creencias y sus razones son serias, importantes y demás, pero en este caso, en esa ponderación entre el objetivo de la norma y el objetivo de la educación y el derecho de los padres, pues va a fallar, en este caso, a favor del Estado. ¿Por qué? Porque entiende que el que las menores 12 años fueran al colegio, pues iba a fomentar la integración de los alumnos extranjeros en los colegios, que además así iban a poder ver cómo se tratan alumnos de diferentes culturas. También establece la obligatoriedad o el equilibrio o el respeto a la escolaridad obligatoria y al buen desarrollo de la enseñanza y, en último lugar, que también en estos casos siempre se habla, lo que va a fomentar es la igualdad entre sexo. Y por último, bueno, o en conclusión, mejor dicho, pues establece que esta medida sí que estaba justificada en una sociedad democrática y que era proporcional al objetivo que se pretendía cumplir, sobre todo porque se habían dado o se habían puesto a disposición de los padres muchos medios para poder acomodar sus creencias y, sin embargo, los padres no se habían acogido a ninguno de ellos. Así que con esto, como decía al principio, creo que tenemos ya elementos de todo tipo para ahora poder seguir debatiendo, si les parece. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que están saliendo sobre todo 3 aspectos clave aquí, ¿no? Por un lado, desde la perspectiva del menor, su derecho a la educación, en primer lugar, unido a su derecho fundamental a la libertad religiosa, del que también es titular el menor. Y recalco esto porque en alguno de los casos que habéis mencionado, pues nos aparece el dato de la edad concreta del menor, y lo que nos dice el derecho de menores es que hay que atender al proceso madurativo del menor y que en aquellas cuestiones que a él le afectan, pues a partir de determinada edad, pues tiene muchas cosas que decir y hay que tener en cuenta su opinión. O sea que primer elemento, derecho a la educación del menor y derecho a la libertad religiosa del menor. Segundo elemento, los derechos de los padres. Los derechos de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos como manifestación de la patria potestad y que es un derecho que aparece recogido, por supuesto, en nuestro sistema jurídico y en todos los sistemas jurídicos de nuestro entorno, como habéis mencionado en vuestras intervenciones. Y el tercer elemento son las funciones y responsabilidades del Estado en materia educativa, que aparecía este elemento ya desde la primera intervención del profesor Pelayo, la educación como un servicio público en nuestro sistema jurídico. Quizá para aquellas personas que nos están siguiendo, que no son solo del ámbito jurídico, que son también del ámbito de la educación, que son dirigentes educativos, responsables de centros educativos, maestros, personas que están estudiando educación infantil, educación primaria, merezca la pena explicar que hacemos mucha referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al derecho comparado, porque en estas cuestiones nuestro propio Tribunal Constitucional insiste en que es muy importante la perspectiva internacional de la protección internacional de los derechos humanos. Todos estos derechos que estamos comentando pues aparecen reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el ámbito de las Naciones Unidas y, por supuesto, en el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es el texto fundamental en el derecho regional europeo de protección de los derechos humanos. De ahí que hagamos esas constantes referencias al derecho internacional, porque nuestro propio Tribunal Constitucional, cuando afronta estas cuestiones, tiene en cuenta el derecho comparado y, por supuesto, la protección internacional de los derechos humanos. Yo, aprovechando que están ustedes aquí, ¿no?, y sus profundos conocimientos en la materia, me gustaría hacerles algunas preguntas que nos han ido llegando de las personas que se han apuntado a este seminario, algunas de las cuales han salido en sus intervenciones, pero hay matices que yo creo que es importante profundizar en ellos, ¿no? Al profesor Pelayo le quería preguntar sobre la cuestión del adoctrinamiento, ¿no?, porque
en su intervención hacía referencia a lo que es el artículo 27.2 de la Constitución, ¿no? Lo que algunos autores han llamado el ideario educativo constitucional, ¿no? Esa formación en valores, ¿no? Que debe impregnar el conjunto del sistema educativo. Y como en los últimos tiempos pues han surgido conflictos, ¿no? Y debates, ¿no? En torno al llamado PIN parental, ¿no? Los riesgos de adoctrinamiento ideológico en el ámbito de la escuela pública, si él ve riesgos de ese adoctrinamiento ideológico y, sobre todo, cómo deben afrontar los educadores, los profesores, su labor en el aula, en una escuela pública, neutral, que es un servicio público, para no incurrir en adoctrinamientos, ¿no? Y que los padres puedan estar tranquilos, permítanme una expresión coloquial, de que sus hijos e hijas están en buenas manos. Muchísimas gracias. Bueno, es una pregunta complejísima y solamente por poner unos puntos previos, completamente de acuerdo con la intervención previa del profesor Rodríguez Blanco. La propia Constitución nos dice que la interpretación y la aplicación de los derechos fundamentales se ha de hacer conforme a los tratados internacionales y a las demás normas firmadas o ratificadas por España, y desde esa perspectiva la jurisprudencia y la grandísima exposición que nos acaba de hacer Elena de los distintos matices que aparecen en los distintos tribunales, pues es esencial para entender este tipo de cuestiones, ¿no? En cuanto al tema que me plantea, el tema del adoctrinamiento, bueno, voy a hacer la misma referencia que ha hecho el profesor Rodríguez Blanco a la audiencia, quizá también por mi formación profesional, que en este caso está vinculada a la UNED. Sé que las audiencias son muy plurales y nosotros en este caso nos centramos mucho en el ámbito jurídico. Nos centramos en el ámbito jurídico porque es el ámbito en el que nos movemos y en el que tenemos apenas unos cuantos conocimientos, por lo menos yo. En el resto uno lee, intenta entender, pero evidentemente son los expertos los que pueden tener en cuenta todo este tipo de cuestiones. Desde la perspectiva pedagógica y en el desarrollo de la labor docente, mi máximo respeto en este caso a las distintas interpretaciones doctrinales que pueda haber con respecto a la hora de desarrollar la labor docente, ¿no? Es decir, en este sentido hablábamos de la libertad de cátedra, pero también está la propia especialización profesional, ¿no? Y cada uno, pues en este caso, tiene los conocimientos que tiene, y yo lamentablemente no los tengo. Entonces, cómo desarrollar la labor o la función de los equipos docentes y también de los equipos directivos es más complejo. Lo que sí podemos saber es que en el desarrollo de la normativa, de las leyes orgánicas de desarrollo del derecho a la educación y en el resto de las normativas intervienen, ¿no? Es decir, hay expertos de las distintas ciencias sociales, ciencias jurídicas, educativas, psicológicas, psiquiátricas, etcétera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que son los planteamientos en los que se desarrolla la normativa son serios. Las dificultades de encontrar un consenso son conocidas y notorias, pero sin embargo creo que en eso lo tenemos claro. En cuanto a mi dimensión jurídica, yo creo que esto es una cuestión que ya resolvió el Tribunal Supremo desde hace tiempo y que podemos empezar, como ha hecho Elena previamente, les voy a revelar el secreto. Bueno, el problema es el contenido, por supuesto, ¿no? Es decir, lo que al final dice el Tribunal Constitucional es, bueno, pero veamos los libros y lo que dicen los libros, ¿no? Cuál es el contenido, que ahí es donde se puede producir un adoctrinamiento, ¿no? Y es donde podemos donde tenemos que tener en cuenta que los materiales tienen que estar de acuerdo a las disposiciones y a las políticas públicas que se desarrollan en el caso, en el desempeño de la función como servicio público de las administraciones educativas, ¿no? En la homologación, la planificación, la programación y el desarrollo, ¿no? Y para eso están esa infinidad de normas que gravitan en torno a la ley orgánica, los reales decretos donde se desarrollan los currículums, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, veamos que efectivamente el contenido en el que se desarrolla es un contenido adecuado y luego veamos si determinados desarrollos pueden llegar a vulnerar efectivamente o en este caso realizar una actividad de adoctrinamiento. Pero bueno, dicho esto, el Tribunal Supremo ya lo dijo con respecto a educación para la ciudadanía y los valores cívicos. Bueno, lo que vino a decir al fin y al cabo es todos los contenidos pasan el test de constitucionalidad, todos los contenidos deben de ser desarrollados en una educación, en el ámbito del derecho a la educación como servicio público y en una sociedad plural. De hecho, el Tribunal Constitucional lo que hace es
utilizar un argumento que es el adoctrinamiento se produce cuando se expone una doctrina de manera unilateral, sin ser objetiva y sin, en este caso, tener la contraposición del resto de las doctrinas que existen. Entonces, mientras se haga de una manera diversa y plural, así se recoge. Incluso hay una parte que es mucho más compleja, que ya la ha puesto de manifiesto tanto Elena como Miguel, ¿no? Que es el ámbito de la educación afectivo-sexual, y ahí también se pronuncia el Tribunal Supremo, pero bueno, vamos a dejarlo como un ámbito que sí nos daría para otro seminario. y dicho esto, pues yo creo que se afronta una disciplina en la cual lo que se procura es enseñar los principios constitucionales, los derechos fundamentales y las reglas básicas de convivencia democrática. Tal es así que, como nos acaba de explicar Elena, incluso aquí en España se produce el hecho de que si nosotros miramos los Reales Decretos del año 22 sobre el currículum de religión católica o de religión islámica, veremos que afrontan esos problemas desde la perspectiva de las distintas doctrinas, y eso está aprobado, publicado en el BOE, etcétera. Es decir, en España estamos en un sistema donde existen esas distintas versiones y vemos que los problemas se afrontan y se aplica o digamos se exponen desde la diversidad de posiciones en las que puedan estar. Evidentemente no todos los niños van a coger educación islámica, educación religiosa católica, etcétera, pero yo, en mi opinión, sí que parto de la base de que una explicación objetiva de los principios constitucionales, de las reglas de convivencia democrática y de los derechos y libertades fundamentales es esencial. En el ámbito de la libertad ideológica y religiosa, también lo he puesto en negro sobre blanco, creo que la participación de constitucionalistas y de expertos en derecho eclesiástico del Estado debería ser un elemento esencial, porque daríamos una visión muy general y muy plural, como está sucediendo ahora mismo. Es decir, nosotros desde esta perspectiva lo que intentamos es enseñar las distintas posiciones que existen y luego lo que tenemos que hacer es aplicarlo dentro del ordenamiento jurídico. Me he quedado con 3 ideas de la exposición de Elena y ya concluyo. Convicciones serias, por supuesto. Por supuesto, es que esto es lo que sucede aquí en España. Hay una consagración del derecho de libertad ideológica y religiosa que parte de la base de que las creencias son serias, que forman parte de la identidad de la persona y que se tienen que desarrollar. Y yo creo que eso es un elemento que aprendemos, como nos ha dicho Elena, no solamente de los tribunales y de los casos internacionales, ¿no?, sino que también forma parte de nuestro propio acervo jurídico. Y luego el evitar ese conflicto entre el hecho de hacer una formación no confesional de lo religioso, la formación confesional, etcétera. Bueno, en esto seguramente no vamos a estar de acuerdo, pero yo sí que soy de la opinión de que el hecho religioso se tiene que explicar. Pero también soy de la opinión de que la libertad ideológica y religiosa se tiene que explicar. Estoy haciendo una distinción. Y también soy de la opinión de que, en este caso, la formación confesional tiene cabida dentro del ordenamiento jurídico, es un derecho constitucional, o sea, está sujeto a un derecho constitucional, que es el derecho de los padres a elegir la formación, y se ha desarrollado a través de los acuerdos de cooperación y las distintas normas en las que se ha plasmado. Entonces, ese conjunto de elementos hace que el ordenamiento jurídico español actualmente esté preparado para afrontar esos retos. Por supuesto, luego nos encontraremos el disenso de cada una de las partes a la hora de entender, bueno, pues como ha dicho el profesor Rodríguez Blanco, si el PIN parental o no el PIN parental, de los determinados contenidos, pero bueno, jurídicamente yo creo que se ha resuelto. Y ya finalizo, pues quedamos en manos de las personas que tienen la competencia profesional para desarrollar toda esta actividad dentro del ámbito educativo. Muy bien, muchísimas gracias. Profesora García Antón, hablemos de la importancia que tiene la formación religiosa. De las intervenciones previas queda muy claro que no podemos hacer una dicotomía entre formación y en valores y formación religiosa. No son cosas excluyentes, sino son cuestiones íntimamente relacionadas, muy ligadas al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela de la identidad propia de cada ser humano. Estamos en un momento donde vemos las estadísticas que cada vez hay más personas que se declaran no creyentes, ¿no? Esa secularización de la sociedad de la que tanto se habla.
¿Qué papel tiene la formación religiosa en el desarrollo integral de la persona y cómo se debería afrontar en la escuela esa formación religiosa? Una formación religiosa de corte confesional, una formación religiosa de corte confesional, pero perfectamente integrada en el proyecto educativo general del centro, en la línea que mencionaba el profesor Pelayo de los actuales currícula de enseñanza religiosa católica y islámica. Yo añadiría también los últimos que se han publicado, la evangélica. Por ejemplo, la última reforma educativa habla de una asignatura en España, ¿no?, de hablar de historia y cultura de las religiones o del hecho religioso desde una perspectiva objetiva y plural. ¿Qué papel tiene, ¿no?, la formación religiosa en el ámbito educativo? ¿Qué papel debería tener? Pues evidentemente también por usar también todo lo que nos acaba de contar el profesor Pelayo, evidentemente, ahora veremos, ya sea de forma secular o ya sea de forma confesional, pero la religión es parte esencial del ser humano y de la cultura, ya sea española, ya sea europea o ya sea de la India o ya sea de África. Es decir, si queremos enseñar valores, si queremos enseñar acerca de la tolerancia, del respeto, es decir, si queremos enseñar cómo respetar y cómo ejercer la libertad religiosa, la libertad ideológica, la libertad de conciencia, lo propio es que expliquemos o que los alumnos sepan qué es la religión. Es decir, no puede haber libertad religiosa si no hay religión. Por tanto, habrá que saber qué es la religión. Porque además ahí me gusta mucho explicar, porque además creo que así que lo entiendo, la religión es diferente a otras convicciones. Hay convicciones filosóficas, hay convicciones ideológicas, pero la religión es otro ámbito. Es decir, de lo que cuida la libertad religiosa es de la fe, que es diferente a cualquier otro ideario político, a cualquier otro tipo de creencias y demás. Y por tanto, la fe es algo que necesita realmente de una instrucción, necesita también de unas organizaciones donde uno pueda conocer en verdad, porque esa es también la otra clave, que es la verdad, ¿no?, que decían Pilatos, pero claro, ¿qué es la verdad cuando hablamos de religión, ¿no? Entonces, por tanto, creo que sí que es necesario que en las escuelas se enseñe religión, y el cómo, pues dejémoslo a la libertad de las familias. Es decir, los principios de Toledo en este sentido nos dan, de la OCDE, nos dan unas pautas muy importantes, precisamente para poder enseñar cultura, historia de las religiones de una forma plural, para que efectivamente uno pueda conocer cuál es la historia de las religiones, lo que está bien, lo que está mal, pero sobre todo los principios morales, las conductas, etcétera, para que luego cada uno pueda saber, dentro de su libertad, dentro de su voluntad, hacia dónde quiere ir, se acepta la misma que le han enseñado en su casa, con todo el derecho del mundo, o si ya uno, cuando es mayor, se cae del caballo y entonces decide irse a otra. Por tanto, creo que es tarea, en este caso, de los poderes públicos, poder abrir ese abanico a todas las familias para que realmente el 27.2 de la Constitución tenga sentido, que sean los padres los que puedan elegir la formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones. Por tanto, si hay colegios donde el ideario es católico, pues ya uno sabe dónde va. Hay escuelas públicas que van a seguir los planes de estudio, igual que puede haber colegios judíos, igual que puede haber colegios evangélicos, que los hay, o igual que puede llegar a haber colegios confesionales islámicos. Eso para contestar, digamos, un poquito más directo a la pregunta, y luego también por compartir algo que ha dicho el profesor Pelayo respecto al adoctrinamiento, que la educación en valores creo que es algo que valores constitucionales, los principios constitucionales, creo que no se puede poner en duda, que eso se deba además enseñar en los colegios, pero también digamos que el miedo que podemos tener es que esa enseñanza en valores sea el pretexto precisamente para adoctrinar. Es decir, y me explico, dependiendo de cómo se vayan articulando en la propia ley, porque ya no hablo solo de cuando lleguemos a los propios materiales, cuando lleguemos a los libros, cuando lleguemos a los recursos pedagógicos, sino que a veces aquí en España, y ahora me explico, tenemos algunas leyes en las que ya te dicen la perspectiva
desde la que hay que partir determinadas materias. Y me refiero, por ejemplo, a las leyes de las comunidades autónomas que, digamos, con el objetivo absolutamente loable de luchar contra la homofobia, transfobia y demás, pues también imponen a los colegios, incluso colegios ya no públicos, sino privados y concertados, la perspectiva desde la que determinados contenidos, determinadas materias se tienen que impartir en los colegios. Por tanto, creo que no solo hay que fijarse que, evidentemente, una vez que ya esté descendido el material o ya se hayan hecho esos libros y esos recursos, sino que también antes hay que, o desde la propia ley, desde el propio legislador, tiene que respetar esa pluralidad que tiene que haber dentro del sistema educativo, porque además, como se hace de una forma transversal, es decir, estas leyes no hablan, no están en las leyes educativas, no están en los reales decretos, no están en los reglamentos de las asignaturas, sino que están ahí, pues al final hay ya determinados conflictos. Por ejemplo, está acordando uno que se dio en Melilla con familias musulmanas de unos materiales que se estaban dando en un colegio, pues los padres pidieron también que los retiraban y el Ministerio decía que es que era lo que se estaba impartiendo conforme a la normativa. Entonces, quería dejar precisamente esa idea de que la educación en valores sí, pero que no sea el pretexto precisamente para todo lo contrario, para el adoctrinamiento, que el pluralismo religioso, el pluralismo cultural, pues que realmente sea lo que se enseñe a los alumnos. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que está quedando clara una idea, que no puede haber un monopolio estatal acerca de lo que es la moral, acerca de lo que es la ética, acerca de lo que es el contenido de valores esenciales de una sociedad democrática. Yo, si me permitís, quisiera pasar a una cuestión concreta. Todo está interrelacionado, ¿no? Pero cambiar un poquito de perspectiva y entronca directamente con el interés superior del menor, ¿no? En vuestras intervenciones al inicio había referencias a la sentencia de 2024 del Tribunal Constitucional Español, que en un caso de discrepancia entre dos padres en torno a la educación religiosa de una hija menor, se pronuncia acerca del alcance del interés superior del menor, y era lo que el profesor Pelayo mencionaba, que algunos votos particulares a esa sentencia hablaban de una laicidad negativa o qué papel tenía la neutralidad del Estado en este ámbito, ¿no? En ese caso, los tribunales de la jurisdicción ordinaria, que conocieron en primera instancia del caso, a la hora de determinar el interés superior del menor, habían tomado en consideración cuestiones como el proyecto educativo del centro, las instalaciones, la cercanía al domicilio familiar, y el Tribunal Constitucional nos dice, como no podría ser de otra manera, estos son aspectos muy relevantes, son importantes, pero aquí nos encontramos ante un choque, ¿no? entre dos derechos fundamentales de los padres, y opta por un criterio de abogar por una enseñanza neutral, o por una posición de neutralidad en este tema, ¿no? Me gustaría conocer vuestra opinión, ¿no?, respecto a esta cuestión de cómo determinamos el interés superior del menor, y en un Estado que tiene unas funciones clarísimas, ¿no?, que le atribuye el ordenamiento jurídico en materia educativa, la educación como servicio público, ¿qué papel juega la neutralidad o laicidad del Estado? Ya sé que es una pregunta amplísima, pero bueno, seguro no me cabe ninguna duda que tenéis, ¿no?, una opinión fundada sobre esta cuestión. Bueno, yo voy a empezar porque como es un debate, en este caso tampoco quiero ampliarlo mucho porque ya es tiempo, pero sí que hay veces que necesito o es necesario como establecer algunos elementos para a lo mejor definir bien cuál es la posición que yo he puesto encima de la mesa. No sé siempre si se ha entendido bien. La cuestión es la siguiente, un poco en referencia con la intervención final o esta última intervención del profesor Rodríguez Blanco. No se trata de la moral privada de cada uno, es decir, el Estado lo que hace es establecer la moral pública. Ya sé que es un concepto que tenemos que utilizarlo desde una perspectiva muy doctrinal y que la gente, en este caso tienes que ser experto, pero lo voy a intentar definir en términos generales. Es de lo que hablamos, es decir, los elementos que conforman los estados democráticos, los principios y reglas de valores, es decir, eso es lo que sí que corresponde al Estado, no es lo que tú tienes que pensar, porque efectivamente eso es parte
la Gerelicere, de la autonomía que en este caso forma parte de la propia libertad ideológica y religiosa, esa esfera libre de toda intervención por parte de las administraciones públicas, del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, eso por una parte. Lo segundo, es decir, yo cuando se desarrollan, entiendo que a la perspectiva, no sé si se me escapa algo, que normalmente se me escapan muchísimas cosas, pero cuando se hablan de este tipo de cosas, lo que se dice es la perspectiva de igualdad de género. O sea, entiendo que a la perspectiva a la que te referías es a esa, o de igualdad de derechos de personas con LGTBI, etcétera. Es decir, no sé si han dicho, la perspectiva es que todos tenemos que aceptar esto, ser esto, o pensar correctamente, concretamente a esto. Si es esa, me gustaría en este caso verla en concreto, no porque no es un reto, o sea, es que a veces suena como que uno está diciendo algo, sino simplemente porque no la controlo ahora mismo eso. La que sí lo puedo controlar a lo mejor, o pensar desde la perspectiva de que puede haber algún manual o puede haber alguna doctrina que se desarrolla a eso, que es lo que hemos hablado previamente, pero en la normativa entiendo que es la igualdad, derechos hombre-mujer, perspectiva de género, no discriminación, etcétera. Entonces, bueno, eso lo que requiere es saber si o sea, que uno ponga eso encima de la mesa no significa ni que tengas que pasar a ese otro lado, ni tampoco, en este caso, que se vaya a hacer un convencimiento, pero creo que son elementos básicos del Estado. Es decir, igualdad, y a partir de ahí luego uno adopta la posición que considera oportuna conforme a su libertad de creencias, ¿vale? Con respecto al interés del menor, yo creo que a mí me ha surgido una cuestión que todavía no soy capaz de resolver, creo que sí a un 95%, que es, en realidad, la sentencia 26 lo que hace finalmente es hablar de la ponencia y los votos particulares. Al final lo que dicen, en lo que nos hemos equivocado, el uno se lo reprocha a los otros y los otros al uno, es en cuál es el objeto, ¿no? Es decir, aquí unos se han equivocado, el objeto era, en este caso, el derecho de los padres, y el interés del menor es que las condiciones en las que se desarrolla la labor educativa sean las mejores, y en este caso se ponen encima de la mesa una serie de condiciones que cumple el colegio concertado privado, o sea, el colegio privado concertado, y frente al colegio público. Y en otro dice, no, aquí lo que tenemos que ver es que el objeto en realidad es que existe una posición encontrada entre ambos, y entonces lo que tenemos que ver es cómo se puede desarrollar bien el derecho de libertad ideológica y religiosa. Bueno, dicho esto, el artículo 2 de la Ley 196 de protección jurídica del menor nos habla del interés del menor. Yo creo que ahí hay unas pautas bastante interesantes a tener en cuenta. Entre otras cuestiones, habla de las condiciones para la educación, habla de la identidad, de la preservación de la identidad, etcétera, y luego habla, como bien ha dicho el profesor, pues habla de la necesidad, y también lo ha puesto encima de la mesa Elena, la necesidad de que los padres guíen, ¿no? Porque efectivamente, dependiendo de la edad y del desarrollo del niño, pues será necesario el establecimiento de una guía. Entonces, desde esa perspectiva, el tribunal, en mi opinión, lo que pone encima de la mesa es, bueno, no se puede establecer una única guía, porque resulta que el derecho de un padre es contradictorio con el del otro, y entonces ahora el interés superior que yo pongo encima de la mesa es cómo podemos conseguir que el niño desarrolle su libertad ideológica y religiosa. Y ahí llega a la conclusión de que es en un ambiente de autodeterminación, donde existan distintas posibilidades, y desde esa perspectiva el niño pueda optar entre una de las concepciones, la otra concepción, o, en su caso, ninguna de las anteriores, como también, digamos, un poco volviendo a un nivel un poco más práctico. Profesora Garcianto. Vale, pues muchas gracias. A lo que me refería también, porque a veces a mí se me escapa esta cosa de profesor, que muchas veces dan muchas cosas por hecho. Cuando habla de la perspectiva de género, me refería a esas otras leyes que no tienen que ver con la educación, pero se meten en la educación. Y me refiero a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, es decir, la Ley del Aborto, y las leyes, como decía, LGTBI de las comunidades autónomas. Es decir,
ya solo por el propio contenido de la ley ya estamos hablando de cuestiones morales, tanto en las propias del Estado que hablan del aborto como las propias o el contenido de la ley LGTBI. Por tanto, cuando esas leyes ya están diciendo que eso hay que tratarlo desde esta perspectiva, si es desde la perspectiva de la igualdad, ningún problema. Lo que ocurre es que esa perspectiva de género, pues en ocasiones se puede entender, como digo, cuando se lee la ley como un todo, pues que no es una perspectiva, sino que a lo que se refiere es a una ideología, ¿vale? A eso me refería. Y respecto al interés superior del menor, a mí siempre me ha dado mucho la atención esta sentencia, porque nunca entendí por qué el Tribunal Constitucional ha tenido que llegar a esto. Es decir, es un asunto de familia en el que creo que una reflexión que tenemos que hacer es: ¿el Tribunal Constitucional realmente está para esto? ¿Por qué? Porque creo que la doctrina que asienta solo sirve para ese caso. Es decir, precisamente cuando lo que buscamos es el interés superior del menor, es que no existen dos familias iguales, no existen dos menores que necesiten lo mismo. Y, por tanto, lo que no podemos extraer de esa sentencia es que ahora, en esos casos en los que haya una familia de padres separados, donde uno de los padres y el otro quiera un colegio público y uno religioso, entonces, como el Constitucional ha dicho que se tiene que ir al público, pues creo que no es una lectura, ¿no? O es una doctrina que no se puede asentar. En este caso, como pautas también, ¿no? Para buscar el interés superior del menor, como digo, es que no existen dos casos iguales, pero el Comité de Derechos del Niño, que vela por el convenio, el cumplimiento del convenio, establece que es un derecho de los menores, la búsqueda del superior de interés es un principio también, pero además es también una pauta para los poderes públicos. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que si entendemos el interés superior del menor como un derecho, como un principio, con una pauta, la idea es que no se llegue hasta el Tribunal Constitucional para que se resuelva este caso. Es decir, si desde el principio estamos diciendo que jurídicamente tenemos que tener en cuenta los padres, que no me cabe la menor duda que los padres quieren lo mejor para sus hijos. Si ya cambiamos o no partimos de punto de partida, entonces creo que el sistema ya se nos rompe, efectivamente, ¿no? Por tanto, luego el colegio, lo mismo, una vez que se den las circunstancias, hablar con los padres para explicar las dos posturas. La edad del menor creo que es imprescindible para poder entender también su madurez y que él ya pueda tomar una decisión. Y que si ya en última instancia pues no se lleva a un acuerdo, pues que en el fondo los tribunales los que tengan que hacer es o tomar una decisión sobre ese caso concreto y de nadie más. ¿Vale? Todos sabemos cómo se hace la exploración de los menores, demás en juicio, pues que realmente se atienda a las circunstancias del caso y que no se use una sentencia que muy difícilmente, por las circunstancias del caso, puedan ser idénticas, pues que no se use, que ahora ya es doctrina del Tribunal Constitucional, para decir que en estos casos, entre colegio público o colegio religioso, que se vaya al público. Que veamos. La persona y sus circunstancias, ¿no? Podríamos decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí que insiste, ¿no?, al tratar estas cuestiones en que, ojo, a cuál ha sido el proceso formativo, familiar, el entorno social del menor. Es decir, que si un menor desde tempranísima edad ha crecido en un determinado ambiente religioso, pongamos católico, en un momento dado porque uno de sus padres cambia de creencias, eso es perfectamente legítimo, pero hay que tener en cuenta en qué contexto está creciendo ese menor, cuáles son sus amistades, qué prácticas religiosas, culturales ha seguido, porque, como muy bien decía la profesora García Antón, no hay dos casos iguales, no hay dos menores iguales y las circunstancias del caso es fundamental tenerlo en cuenta. Pensando en la audiencia, en dar pautas a los profesores, a los dirigentes educativos, un tema que apenas hemos tocado, el del ejercicio de la libertad religiosa del menor en los centros educativos. Pensemos, por ejemplo, en el portar símbolos religiosos, una determinada vestimenta religiosa, un crucifijo, el propio ejercicio de la libertad religiosa en el ámbito escolar, por ejemplo, con un menú adaptado, ¿no?, que recientemente pues, en nuestro ordenamiento se ha promulgado una normativa que hace referencia a tener en cuenta las creencias religiosas en el ámbito de los comedores escolares. ¿Alguna pauta muy rápidamente sobre esta cuestión que ustedes nos puedan dar desde su perspectiva de expertos?
Bueno, son los temas más complejos. No sé si quieres entrar. Pues yo vuelvo al principio de la exposición, ¿no? O sea, yo creo que en España todo lo que tiene que ver con la educación parece que lo tenemos que llevar todo o lo tenemos que mirar desde un punto de vista ideológico y perdemos la noción de la realidad. Entonces, precisamente para estos casos sobre simbología, primero, o mejor dicho, más que casos sobre simbología, sobre el derecho de los menores a ejercer ellos su libertad religiosa, que eso yo creo que ya también nos empieza, o ya nos situamos de una forma diferente, pues creo que tenemos que atender a la realidad, y más en España. Es decir, no es lo mismo la realidad de colegios de Madrid o de Barcelona que la realidad en colegios de la España vaciada o la realidad en colegios de Ceuta y de Melilla. Probablemente en un colegio público de León, donde van 10 alumnos de 15 pueblos diferentes, pues a lo mejor hacer menús adaptados pues se puedan hacer sin ningún tipo de problema. De la misma manera que portar símbolos religiosos, pues no va a haber ningún problema porque se van a conocer todas las familias antes muy probablemente de que vayan al colegio. Entonces yo, para este caso, por supuesto, tiene que haber o este tipo de asuntos que muchas veces parecen mucho más complejos y que también parece que siempre le tenemos que buscar la solución, hay que pedírsela al legislador. Entonces, muchas veces, como digo, el legislador pues no puede legislar en Ceuta, en Melilla, como en Galicia o en País Vasco. Entonces, yo creo que aquí ese término de acomodación razonable, donde la perspectiva la pongamos en el interés superior del menor y la realidad del entorno donde realmente se mueve, pues creo que muchas veces creamos problemas donde realmente, si somos sensatos, no los va a haber. Y muchos de estos, por ejemplo, en Ceuta y Melilla, más del 50% ya de la población es musulmana. Entonces, pues es muy probablemente y sea muy razonable que pues determinados menús, incluso los horarios lectivos y demás, pues que se vayan adaptando, que de hecho se adaptan. Yo este año, como ha coincidido, tenía una práctica el lunes y tuve que hacérsela otro día a otro alumno musulmán que me lo solicitó. Entonces creo que en vez de crear problemas, podemos aportar soluciones. Y como digo, creo que la realidad en cada una de las situaciones, pues no podemos llegar al caso de Francia, fuera símbolos religiosos. Pues hombre, si lo que queremos aquí en España es precisamente acomodar la diversidad, hacer ver esa diversidad, tratar el respeto a la multiculturalidad y demás, pues esas posiciones, digamos, extremistas, me da igual en un sentido ideológico y de otro, creo que no sirven para nada. Y por tanto, creo que lo que hay que poner en el centro es el derecho de libertad religiosa de los menores y la educación y la realidad. Bueno, no sé si es un debate o son confirmaciones de ideas, pero bueno, o sea, efectivamente tenías bastante que decir. Yo en mi caso creo que voy a ser quizá un poco más breve, no lo sé, porque luego cuando uno hace abuso de la palabra no sabe parar. Pero, a ver, son las cuestiones controvertidas. La verdad es que esta cuestión uno se lo plantea casi siempre desde el punto de vista teórico, y la doctrina, hay estudios y hay manuales y hay guías que han sacado, digamos, un intento de encontrar elementos jurisprudenciales, apoyos legislativos para el ejercicio de esos derechos fundamentales. Claro, yo tengo que partir de una base, que es todo lo que he dicho previamente, ¿no? Entonces, todo lo que he dicho previamente parte de la base de que efectivamente es un servicio público, que nos encontramos ante un derecho y que en ese contexto hay que ejercitar los derechos y libertades fundamentales en un ambiente de diversidad. Por eso te digo que no sé si es un debate o seguimos confirmándonos el uno al otro. Entonces, efectivamente, creo que la dificultad de las cuestiones, la plasmación práctica en cada uno de los sectores o en cada uno de los ámbitos, no es lo mismo en unas comunidades autónomas que en otras, etcétera, es lo que hace que a lo mejor por ahora no exista una normativa general sobre esta cuestión, ¿no? Si es verdad que, por ejemplo, nos encontramos, Ceuta y Melilla, a la que hacía referencia, es territorio MEC, es decir, es un contexto en el que se podría hacer la aplicación, y de hecho es en donde muchas veces se hacen aplicaciones, digamos, desde una perspectiva general.
Dicho esto, yo creo que el beneficio que encontramos ahora es que la actual LOMLOE lo que establece no solamente efectos curriculares, sino a la hora del desarrollo de este tipo de actividades es mecanismos que permiten adaptarse al contexto educativo y al contexto social que rodea a ese, incluso en el ámbito del ejercicio de la formación religiosa, digamos que está diseñado desde esa perspectiva, es decir, vamos a centrarnos en el contexto educativo y sobre esa base vamos a ver exactamente cuáles son las demandas que existen y cómo lo podemos desarrollar. Existen guías, o sea, yo para los docentes, que es a lo que se refería el profesor Rodríguez Blanco, pues es que claro, todo esto va de que hasta el momento no podemos decir, como bien ha dicho Elena, no podemos decir hay una normativa que diga que efectivamente tenemos, o sea, hay normativas a otros niveles, ¿no? Una normativa general. Pero yo, claro, aquí entramos en un contexto en el que diría, yo soy de las personas que considera que efectivamente el ambiente de la diversidad tiene que existir y luego tenemos que adecuarlo a las condiciones de prestación del servicio, efectivamente. Entonces, sobre esa base son derechos fundamentales y nos encontramos con cuestiones que efectivamente se van resolviendo muchas veces al albur del acomodo razonable, que es, por ejemplo, el sábado y la posibilidad de realizar exámenes en el momento en el que se celebra el sábado, ¿no? O la oración musulmana. Es decir, que hay efectivamente una serie de contextos. Yo lo que les recomiendo, que me acaba de surgir la idea, es que nos sigan y que los profesores, el profesor Rodríguez Blanco y otros grandes profesores que ha habido y que hay en el derecho eclesiástico del Estado, Elena, todos los profesores universitarios, los distintos departamentos de derecho eclesiástico, yo creo que siempre ponemos encima de la mesa todos estos elementos para que ellos tomen criterios. Yo creo que alguna vez creo recordar, porque ya lo he dicho, es decir, lo importante de esto es tener criterios, ¿no? Y sobre esa base uno poder aplicarlos. Y creo que este tipo de seminarios son esenciales para este tipo de cosas. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Yo creo que llegamos al punto final del seminario. Yo creo que hay un tema que nos ha quedado en el debe, pero eso está muy bien porque es una invitación a un próximo seminario. No hemos hablado para nada del desafío de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial y el papel que juegan en todas estas cuestiones que hemos abordado. Pero del seminario de hoy yo me quedo con 5 ideas que las expongo y pongo ya el punto final al seminario, ¿no? La primera idea es la importancia de la formación en valores cívicos y éticos. Yo creo que eso es algo que ha quedado manifiestamente claro a lo largo del debate que hemos mantenido, ¿no? La segunda idea es la idea de tolerancia. Creo que la aproximación a este tipo de cuestiones en una sociedad plural y diversa como la sociedad española y las sociedades de nuestro entorno, ese valor de la tolerancia, del respeto, es un valor esencial, ¿no? La tercera idea es la idea del pluralismo. El ámbito educativo tiene que reflejar ese pluralismo de la sociedad y se debe fomentar, ¿no? Esa visión plural, crítica, abierta, sobre todo a la hora de exponer determinados temas con ese componente ético y moral del que hablábamos, ¿no? La cuarta idea es la idea de la participación de las familias en el ámbito educativo, en la escuela, que liga la idea de la flexibilidad a los acomodos razonables, ¿no? Y no a una cooperación con los grupos religiosos demasiado vertical, ¿no? Basada, ¿no? Rígida, ¿no? Creo que era la palabra que se utilizaba por el profesor Pelayo, ¿no? Y luego la última idea, y ya termino, la importancia que tiene la formación religiosa, no solo formación religiosa desde una perspectiva confesional, sino el conocimiento de la religión en un sentido amplio para el desarrollo integral del ser humano, porque si no será muy difícil cultivar todos esos valores que hemos mencionado, conocer de dónde venimos, hacia dónde queremos ir, ¿no? Poder interpretar adecuadamente el patrimonio cultural, entrar en un museo y saber entender qué significa lo que hemos visto, etcétera, etcétera. Bien, espero que el seminario haya resultado de interés para las personas que nos han estado siguiendo, para aquellas que puedan verlo en un futuro. Quedamos emplazados a un nuevo encuentro en el ámbito de UNIR y en el ámbito de FUNCIVA, y damos muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido y a aquellas personas que nos han hecho llegar preguntas y cuestiones para la reflexión. Y por supuesto un agradecimiento muy especial a los dos ponentes. Muchísimas gracias.